La Biblioteca Virtual de Salud es un proyecto actualmente, si yo quiero decía al inicio, muchos años en función, pero el momento, por el cambio de tecnología, es un pequeño fuera de servicio, also cuando usted aprobando una o la otra cosa y no funcionando, no está el discurso hablando otra cosa y no funcionando, sino el momento es un cambio. Yo explicando en este discurso un pequeño más de este. Interesante es en la Biblioteca Virtual de Salud de dónde nació la idea. En principio, que discutimos hoy en el día es la información. Nämlich con la fundación de la OPS nació la idea de intercambio de información en favor de salud. Y con el firma del Código Sanitario también va esta recolectar y distribución de información. Eso va en este tiempo manualmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí se renovando muchísimo también la tecnología, y ahí sí llegó un sistema más o menos sistematizado, que es la literatura, la distribución de la literatura, y ahí llegando en 67, also 1967, la idea generando un grupo técnico. Es va la Universidad Federal de Sao Paulo. Y ahí se generando todos los sistemas. Hoy todo es informática, internet, medios de comunicación y el público en general. Claro, no es la idea el público en general, y es la grande crítica de estos portales de salud para la medicamentación o el diagnóstico propio. ¿Ya? Es un grande problema con estos portales. Interesante es la cantidad de países. Yo no conté todos los países, son muchísimos, son casi todos países que hablando español o portugués. Interesante, hasta Angola es un parte que es el número 1 ahí, que es en África, sí, hablando portugués, pues este es un parte de esta red. Los letras, also exactamente son, no es marcado, 3 países son en momento en la Biblioteca Virtual de Salud activo, pero todo estuvo en activo, hasta viene el cambio en momento del sistema, also en la biblioteca funcionando solamente 3 bibliotecas nacionales, en momento es posible la próxima semana son los otros países dentro. La Biblioteca Virtual de Salud tiene primero mal el método hacia la Biblioteca Virtual en Salud, das war en 1998, ahí llegando el Internet o el uso de Internet más o menos accesible, 98. Y en 2005 se hablando concretamente más que solamente queremos ser en Internet, sino brindar un mejor contenido, es decir, conocer para decidir la información científica y técnica para las decisiones en salud. Y ahí viene en principio la red avanzada como nosotros hoy conocimos. La Biblioteca Virtual de Salud República Dominicana se formó en el año 2002 y estas son las instituciones participantes, los últimos 3, COPRESIDA, Indotel y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra se entran más tarde, es va en el año 2006 o 2007, no exactamente me recuerdo. Y decía, o vemos aquí, no es solamente las facultades de medicina, sino son diferentes instituciones, todo lo que son vinculados con salud o con el sistema de transporte de esta Biblioteca Virtual de Salud, como Indotel. Y ahí es noch mucho espacio. Algunas escuelas de medicina faltan, un ejemplo. Ahí siempre somos abiertos en la Biblioteca Virtual de Salud para 9 miembros. No es un costo, sino el costo es la colaboración. Y actualmente necesitamos también una pequeña transformación de nuestra Biblioteca Virtual de Salud en la República Dominicana. Nosotros podemos esta Biblioteca Virtual de Salud más usar y más vincular con la investigación o con
bibliotecas especiales, locales como internacionales. Also es puede ser un punto de acceso país. Así ve actualmente este portal, es el interfaz PIHA, also después en 1 o 2 meses se cambia completamente el interfaz, una interfaz más moderno. ¿Qué información usa la Biblioteca Virtual de Salud? Primero que habla Sonilda Biblioteca Corán, los diferentes elementos, las bases de datos internacionales LILAC y Medline, completo. Además, las bases de datos nacionales, also también del país, de varios países. Y ahí es actualmente la renovación para que es Open Access. Hay negociaciones para esto completamente que es un acceso libre, disponible, se reflexiona completamente en ese sistema. Para accesar diferentes bases de datos, diferentes fuentes de informaciones, se desarrollan herramientas especiales. Y eso es interesante. El primero es el vocabulario controlado por DECS. Son descriptores de ciencia de salud. Primero se usa diferentes lenguajes, also diferentes, wenn yo buscando nombres y siempre buscando el correcto. También en los documentos, en los resúmenes, son diferentes lenguajes utilizados, pero las palabras clave son unificados y also encontrando buscar en español el artículo en inglés correctamente. Es una tecnología también vemos aplicado en Google Docs muchas veces o en Google de la búsqueda general. Pero ese es optimizado para la salud. Él no hace el disparate que vemos con las traducciones que hace no deseado Google o otros traductores en línea. LILAC. Y es interesante es la descripción e índice de documentos de generación de base de datos. Es also una forma de unificando. Cada sistema de base de datos es diferente. Un ejemplo, un regular sencillo índice, una escribe nombre, apellido y el otro apellido, nombre. Eso es tradicionalmente el problema. Y ahí se resolvemos exactamente este problema. Este elemento es hoy así avanzado, como yo hablé en la introducción, las universidades europeas, por la multilingüe también, usando completamente ese sistema. Como el sistema SECS es el control de colecciones de publicaciones en serie. El problema de las colecciones tenemos diferentes sistemas de numeraciones. Una revista, un ejemplo, viene 6 veces al año, la otra 12, para las épocas del tiempo. Existen revistas que no vienen cíclicos. Y todo necesita ser ordenado correctamente, además ordenado con el tema y el tiempo. Un ejemplo, enfermedades actuales, tú necesitas primero encontrar, also en la primera fila, son en la búsqueda que cosas, informaciones viejas. Excluir usted especificar especial la enfermedad antigua. La metodología Cielo. Y hay mucha gente pensando, Cielo es una base de datos así. No. Es exactamente la intercooperación de BVS con diferentes redes, sistemas, productos y servicios de información. Also es un unificador. Y este hace Cielo como un componente esencial, es en principio el corazón. Es una otra forma de unificar la información y para accesar la información. Y este tiene diferentes componentes como el Red Cielo, el Red des CNTI, also Red Internacional de Fuentes de Información y Conocimiento para la Gestión en Ciencia y Tecnología, como el Global Health Library. El otro elemento es el LIS, localización de la información.
ya es un punto en el ¿dónde es mi información? Also cambio un sitio o cambio la localización por actualización, el encontrar. Un ejemplo, libro, que se aumenta, antes tiene 100 páginas, ahora tiene 200 páginas, y la información, va a insertar 50 páginas, no es en página 100, sino en página 150. Con esta tecnología, yo encontraré la información en la correcta página. Y ahí vemos cómo es estructurado, un ejemplo, la base de datos. Un ejemplo, el artículo mortalidad, yo encontré en técnicas y equipos analíticos de diagnósticos y terapéuticos, como en ciencia de información para la estadística esencial o esencial. Also, dos veces yo veo en eco aquí la mortalidad, y esa es la múltiple estructura que tenemos en esta estructura de base de datos virtual de salud. Y ahí es interesante, como yo hablo de base de datos, es múltiple bases de datos unificada en un índice, nada más. Also, la biblioteca virtual de salud no tiene ninguna información, solamente tiene localizadores y estructuras unificando la información. Así ve el portal nuevo. Un ejemplo, aquí es búsqueda el descriptor hipertensión, y ahí al lado yo veo las diferentes colecciones a donde. En este momento estuvo Brasil, Cuba y Puerto Rico activo, y ve en Brasil son sobre el artículo 522, en Cuba 2052 y en Puerto Rico 3 artículos en la base de datos nacionales, pero yo soy también en diferentes otras bases de datos conectado en esta, yo puedo apagar o encender. Yo tengo Medline tiene en este ejemplo sobre hipertensión 247.000 y algo artículos sobre esto. En la biblioteca virtual BVS Dominicana, o BBS en español, Dominicana, el palabra hipertensión, y buscando solamente en la base de datos nacionales. Y ahí vemos un resultado interesante. Ahí tenemos las publicaciones nacionales en salud, en INTEC, son 86. En la Católica Madre Maestra son 52. La tesis de la UAS son 213. Y en la tesis de la UNFO son 18. Y presentaba un pequeño la capacidad nacional que tenemos, y no tenemos un índice de un hospital dentro que faltan completamente ahí, y salud pública es en parte, pero ella dice un ejemplo, los archivos dominicanos de los hospitales no son digitalizados ni en una base de datos. Also ahí es un primer posible trabajo, además de las instituciones de investigación como tuyo, ausente, ni eres miembro, pero podemos cambiar esto. Also la visibilidad. ¿Qué revistas tenemos en la Biblioteca Virtual de Salud Dominicana? Actualmente, Acta Médica Dominicana, Revista Médica Dominicana y Revista de Odontología Dominicana. Son los únicos 3, sí son 4, la segunda vez he hecho hablando un pequeño más. Son reconocidos por el Consejo como revista científica, con los rigores similares como Carlos presenta una grande discusión, tenemos mucho más publicaciones, pero ni cumplen cerca los estándares científicos para la publicación, por eso no son dentro. Van grandes discusiones ahí en los gremios especiales, pero al final se quitaron muchas revistas, mínimo para la Biblioteca Virtual de Salud, el Estado, son revistas científicas. Una cosa es los archivos dominicanos de pediatría, ahí pasando algo misterioso. Los gente mayor de edad dicen una cosa interesante estuvo la revista Liderazgo en Latinoamérica, pero en los años 90 empezando bajando la calidad, y hoy es solamente una publicación.
posiblemente que viene del salud sabe más de esto, sobre qué pasó con esta revista. Cuando tenemos mucha información accesible, y eso es afuera en principio de la Biblioteca Virtual de Salud, pero ¿cómo puede me guardar la información personal? Encontrar un documento buenísimo, quiero leer más tarde y todo esto, y ahí existe una herramienta que es Zotero. Zotero, como yo escribió, es un software, código abierto, decía no cuesta nada, y esto permite gestionar las referencias y las citas. Eso decía, solamente guardarme la información del autor, el título del libro y el link. Hasta noch algunos datos adicionales. Pero con este guardado, es como un marcador, yo puedo llamar este con mi procesador de texto para citaciones, o puedo accesar el artículo como deseado. Y la otra herramienta, y eso está muy útil para generar una biblioteca personal y local, es Calibro. Calibro es en principio un gestor del texto completo, also el artículo, cuando usted puede bajar, muy interesante cuando usted tiene acceso completo al artículo o al libro, para archivar sistemáticamente. Also usted generando una biblioteca personal o local, eso es para los grupos de investigación muy interesante esta herramienta. Tú tienes un computador en PC que es permanente encendido y tú puedes hasta, como en este ejemplo, con dos smart devices, móvil, teléfono, tablet, accesar la información y leer. Y esto funciona también con artículos que usted escribiendo o es en proceso, o artículos no científicos o instrucciones, manejo en el laboratorio, un ejemplo, que se puede compartir en una forma de una biblioteca, pero no reemplazar una biblioteca completa como la Biblioteca Virtual de Salud. Es en principio todo sobre la Biblioteca Virtual de Salud, pero tiene algunos anexos. Hoy hablamos generando una biblioteca para el país. La Biblioteca Virtual de Salud es una biblioteca para el país. Nosotros podemos más llena con contenido, conectar más bases de datos locales o vía este portal y solamente para país, hasta bibliotecas cuando hacemos un acuerdo país que son para pagar. Also ese es un medio. Ese es financiado por la OPS, el Estado Dominicano, solamente los refuerzos, el labor, un ejemplo de mí, trabajar en la MESID, o a quien trabaja en el hospital, o de la propia gente de la universidad aquí. Also, la sociedad paga algo en esta forma, y nosotros tenemos vía la OPS y la OMS como la Organización de Estados Americanos, y donaron en principio esto. Y es una cosa que yo pensaba necesitamos fortalecer. Actualmente la Biblioteca Virtual de Salud es una reconstrucción tecnológica, pero necesitamos yo pensar también hacer una reconstrucción para nuestras necesidades y también mejor difundir. Un ejemplo, yo no sé, o la Pontificia Católica Madre Maestra tiene esta biblioteca, directo un link en su biblioteca. Es un recurso, son miembros del consejo, a veces son los bibliotecarios muchas veces, y ahí es la otra solicitud al grupo. No solamente bibliotecarios pueden participar, sino verdaderamente la Escuela de Medicina, investigadores y nuevos miembros. Yo discutí yo con Sunilda este tema, tocar un poco, para ser miembro y ayudan a rellenar con contenido y para compartirnos. Muchísimas gracias.